2015 Solar, un grupo de personas abocada a la búsqueda de soluciones, presenta El Despertar del León, miércoles de 19 a 20 y repite viernes de 23 a 24. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridos amigos. Bienvenidos al programa número 24 del Despertar del León. Y ahí está de nuevo. Suena más fuerte hoy, suena más fuerte. ¿Será porque somos más acá adentro? Puede ser. Tenemos una sorpresa maravillosa que nos llegó a último momento. Nuestra amiga Daniela, ¿no? Que siempre nos escucha y ha venido con su pequeño vástago que tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama? Astar Ramón. Astar, ¿no? Astar Ramón, que acá está en el estudio, portándose muy bien. Y bueno, hoy cuando nos presentemos decimos siempre el grupo base de la comunidad 2015 Solar, pero bueno, con Daniela y su niño. Así que Daniela, ¿querés saludar a la audiencia? No salí. Bueno, uno habla para que te escuche. Hola, ¿qué tal? Claro, ahí está. Porque si no, nos van a decir que mentimos. Bueno, ahí vamos. Carlos Feiber, Mario Torrea, Alberto Colela, Mariano Echelini. Muy bien, y acá con Daniela y Astar estamos arrancando este programa 24. Y nuestro maestro Carlito Falini, tomando mate, el gran hermano. Muy bien, y Mario. Bien, recordemos las vías de comunicación con la radio y con el programa para que nuestros oyentes puedan participar, sumarse, hacer sus aportes, hacernos llegar sus preguntas, sus opiniones y sus comentarios. Recordemos el teléfono, que es el 4224-8960, el grupo y la página de Facebook Comunidad 2015 Solar, nuestro canal de YouTube Comunidad Solar CS, y también recordemos que los viernes de 23 a 24 se repite el programa del día de hoy. También les recordamos que pueden escuchar todos nuestros programas grabados y encontrar mucho más material, videos, audios, imágenes, información, accediendo a nuestro grupo y página de Facebook o a nuestro canal de YouTube. Bueno, y Mariano, ¿qué tenemos hoy para arrancar con la primera parte del programa? Para arrancar, como siempre, con la alimentación, pequeños consejos para vivir mejor, cosas prácticas que podemos aplicar en nuestro hogar con las cosas que tenemos. Como ya es costumbre, entonces vamos a empezar con esta parte y vamos a hablar sobre la presión arterial, Carlos. ¿Por qué lo ves? ¿Vos de esto sabes un poco? Sí, un montón. Yo sigo tomando una pastillita porque cuando era joven hacía artes marciales y alto rendimiento y bueno, me quedó un corazón agrandado. Y bueno, y allá en Favaloro hace como 3 años que me dan una pastillita para ir desinflándolo y ya está más o menos normal, o sea que hasta los 100 años voy a seguir con un corazón normal. Pero tomando esa pastillita que me ayuda a bajar la presión baja. Que es la más jodida. Que es la que hace que el corazón descanse. Claro. Bueno, sí. Vamos. Bueno, la presión arterial es un tema importante debido a que no solo afecta a personas de avanzada edad. No. Los problemas de presión arterial son un tema mucho más común de lo que imaginamos. Como referencia, los valores estipulados como normales para personas adultas son 14,9. O sea que debemos mantenernos por debajo de estos valores como para poder gozar de una buena salud. Debemos tener en cuenta que existen alimentos que tienen la particularidad de elevar la presión. Algunos de ellos son achicoria, vinagres, azúcares, sal, espinacas, leche, carne, los embutidos y los huevos. Debería ingerir un solo huevo por semana y nunca de noche, debido a que para realizar la digestión de los mismos se produce una elevación de la presión arterial. Pero podemos ingerir los siguientes alimentos para lograr disminuir la tensión arterial: sal marina, limón, aceite de oliva, el aceite de oliva de primera prensada y en frío preferentemente, y arroz integral.
El arroz integral, si lo hervimos y lo utilizamos en reemplazo del pan, nos ayudará magníficamente a reducir y mantener estable nuestra presión arterial. Pero a continuación les dejaremos una maceración que los sorprenderá luego de ingerirla durante 9 días. Para producir dicha maceración debemos juntar 6 dientes de ajo, el jugo de un limón y una cebolla mediana. Se cortan los dientes de ajo y la cebolla y se colocan en un bol. Luego exprimimos un limón y vertemos su jugo sobre los ajos y la cebolla. Finalmente agregamos agua hasta cubrir las cebollas y dejamos macerar la preparación toda la noche. A la mañana siguiente le agregamos el jugo de otro limón y bebemos en ayunas la preparación. Verán cómo se logra reducir y controlar de esta manera la presión arterial. Y si tenemos a mano hojas de olivo secas, podemos realizar un té con 2 puñaditos de ellas y un vaso de agua caliente. Esta infusión debemos tomarla antes de las comidas y antes de ir a dormir. Bueno, Ahí ya terminó la tenemos. lectura esta. ahora no hago Ahora. mucho ejercicio porque la transpiración se va a sentir, ¿eh? Claro. Ahora yo, por ejemplo, a mí el arroz integral en lugar del pan me parece que no va conmigo, Mario. ¿Por qué? Y el pan es una cosa que no sé. Y son esos Es un- pequeños placeres que uno se da también. Son las pequeñas libertades. Y sí, sí, Bueno. sí, sí. Pero también pasa por un tema de cómo uno disfruta. Uno se puede comer un bicho crudo si quiere, pero... Claro, yo conozco muchas personas que viven comiendo lechuga y son más amargadas, viejo, que... Dios mío. Pero bueno, como decía el maestro Paramahansa Yogananda, moderados hasta en la moderación. Exactamente. Moderados hasta en la moderación. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para reflexionar más acerca de esto de la presión? La verdad que a mí me resultó interesante las comidas que te ayudan a bajarla. a bajarla y también tener en cuenta las que te la suben. La que te puede Raro subir. que la sal marina baje la presión, ¿no? Dicen que sí. Pero no debe tener sodio. Y sí, Real, tiene pero poco, sodio, digamos. tiene sodio. Para mí es por el resto de los elementos, el yodo y todas las cosas te puede llegar a ayudar. Lo que me sorprendió fue lo del huevo, no consumir huevo durante la noche. Ah, bien. Que Sí, eso también, hace dato elevarla. interesante. Y no más de uno por semana recomienda. Qué sé yo. Eso, bueno, hay otros quilombos ahí, claro. Dicen. Qué sé yo, bueno. Vamos a, Los clásicos. a nuestro tema central, digamos. Vamos al tema central que es no es nada liviano para el día de hoy. Así que Pero- sepan disculparnos. Y es una continuación también de lo que veníamos hablando la semana pasada sobre la conciencia y el efecto, cómo afecta la conciencia a la realidad, a lo que nosotros concebimos como la realidad. Ahora, perdón, ¿a qué llamamos conciencia? Linda cosa. Bueno, bueno, ¿no? está bueno Reflexionar un arrancar poquito. por ahí, está bueno arrancar por ahí. A mí lo hemos tomado la idea en muchos programas y siempre destacamos, así como para arrancar, para decir que como de tipo definición, conciencia es darme cuenta de que estoy existiendo ya mismo en este instante, de que Exacto. estoy vivo ya mismo en este instante. Claro. Y uno dice que sencillo, bueno, la definición de conciencia, pero Del dicho al hecho. hay que ir es jorobado en penetrar en esta cosa de vivir el ya mismo. Sí, es jodido verdaderamente. Darse cuenta de que uno existe. Darte cuenta que estoy viviendo en este instante, ¿no? Me acuerdo que el abogado del diablo, Sí. cuando planteamos este tema, nos dijo algo que era de esperar. Nos dijo, pero ustedes están diciendo pavadas, porque Claro. ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Quién no se da cuenta de que está vivo en este momento? ¿Quién no se da cuenta? ¿Cómo no me voy a dar cuenta yo de que estoy hablando, de que te estoy viendo, de que estoy escuchando el programa? Claro. Es algo una cosa Hay- redundante, ¿no? Parecería ser en algún punto. Hay una sutil diferencia entre creer y verdaderamente ser y entender, ¿no? Creo yo. Qué jodido eso. Claro. Uno lo da por sobreentendido, pero verdaderamente detenerse, uno decir, qué cosa increíble, que en toda la eternidad, en todo el espacio, en todo lo que hay, yo estoy ahora existiendo. Yo soy. ¿Cómo es esto de que yo soy? ¿Qué cosa? Es una idea
verdaderamente sorprendente cuando uno la ve así, ¿no? en su dimensión. Claro, porque uno se define a sí mismo, soy otra cosa, soy hijo, soy padre, soy esposo, soy profesional, hasta soy Carlos, soy Mariano, pero la apreciación del ser, ¿no? que es anterior a todas esas expresiones, es lo que quizás tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Ese descubrir que uno es despojado de cualquier adjetivo. Preconcepto. Y sí, preconcepto y... bueno, digamos, podría pensar, ¿qué pasaría? O podría no estar. Claro. Podría no estar en este momento acá. ¿Y cómo sería no estar? ¿Cómo sería, no? Capaz que uno entrando un poco en eso le puede buscar una vuelta más a qué es el no estar, qué significa el estar, y porque no es algo, es como que damos por sentado que estamos. Es como que damos algo por hecho, que es algo es obvio, así, y es así, obvio. Listo. Pero la macana Pasa que que nos eso damos... viene quizás de la identificación con el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico siempre está en el presente. Siempre estamos nosotros. Pero tu conciencia, o sea, tu darte cuenta nunca está en el presente, o estás en la memoria, esto que hablábamos hoy, recordando o proyectando hacia el futuro, que son dos movimientos de la mente que no son el presente. O sea, no te estás dando cuenta de que estás. Pero hay un hecho que tiene que ver con darse cuenta que uno existe y lo que provoca en el propio ser, el estado gozoso de gloria que uno experimenta cuando uno verdaderamente se da cuenta que existe, pero cuando verdaderamente se da cuenta que existe, es como que está más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Es algo que no tiene que ver con el acontecer, ¿no? Las palabras se vuelven un poco complicadas cuando tratamos de definir estas cosas. Volvemos como por ejemplo, ¿cómo definís el gusto de una milanesa a un extraterrestre? Claro. O el gusto del dulce de leche. Es algo así, ¿cómo explicar? Pero por ahí se me ocurre, a ver, porque ¿qué sería? No, uno dice, darse cuenta de que estoy. Sería no pensar en que estoy vivo, es darme cuenta de que estoy vivo. Hay una gran diferencia. Habitualmente uno dice, sí, obvio que estoy vivo, obvio que estoy en este momento hablando, pero es que como decís vos, hay una gran diferencia. Ahora, hasta que uno no se mete con la experiencia, no podés. Hasta que uno trate de darse cuenta de qué corno es darse cuenta de que existo, imposible notar la diferencia, compensar de que existo o que me doy. No hay forma, o sea, hay que pasar por la experiencia. Lo que pasa es que lo hablamos en los programas iniciales, que cuando hablamos del observador y de verse a uno mismo, como, o sea, hay que dividir la atención. Esta técnica de darse cuenta implica poder poner la conciencia, el sentimiento de sí mismo en un lugar que no es estar identificado con lo que viene de los sentidos exteriores. Capaz que podríamos decir, ahora con lo que llegamos hablando, capaz que podemos decir que darme cuenta de que existo no es algo dado, no es algo que se dé por sí solo. Quizá tenga que hacer un esfuerzo para darme cuenta de que existo, ¿no? A veces sucede accidentalmente. Por otro día me contaba uno que iba andando en bicicleta, se tropezó y se fue de cabeza al piso y venía pensando en un rollo mental. Cayó y cuando cayó se dio un golpe y quedó como sin pensamientos, ¿no? Despierto y la sensación fue de... en un lugar que no empezó a oler, se le abrió la nariz, miraba el cielo, se sorprendió porque no sabía lo que estaba pasando. Entonces, él no lo puede describir, o sea, tuvo quizás una experiencia, después no le pudo poder dar el contexto necesario como para... Pero sintió claramente que no tenía nada que ver con otra cosa que hubiera experimentado antes. Como contraposición a todo el rollo mental que venía con unos problemas y por eso se dio el paso ese. Ay, qué lindo. Está bueno el tema aquel de Borges. Claro.
¿no? Que iba caminando por una plaza, apurado por el cierre de un banco, con calor, y de repente vio un banquito abajo de un árbol que estaba fresquito allí, y se sentó y dijo, ¿qué tengo que ver yo con ese señor que se llama Borges, ¿no? De verdad. Claro. Bueno, avanzamos. Carlitos, salvanos, Carlitos. Tiranos un temita musical. No sé si escucharon recién que Astar también dio su opinión acerca del significado de la conciencia. Vamos. Miércoles de 19 a 20 y repite viernes de 23 a 24. Comunícate con nosotros al 42 24 89 60. Ok, acá estamos nuevamente, segundo bloquecito del programa. Bueno, tanto hablamos de la conciencia que hicimos una larga introducción y bueno, es hora de meterse en el texto, ¿no? Vamos adelante. En el programa anterior reflexionamos acerca de nuestra conciencia y sobre nosotros mismos y nuestro formidable potencial humano. Hoy deseamos continuar adentrándonos un poco más en el tema de nuestra conciencia y para ello volveremos sobre el trabajo del doctor Amit Goswami, uno de los encumbrados científicos a quienes nos referimos el miércoles pasado. El ex profesor de física en la Universidad de Oregon, becario residente del Instituto de Ciencias Noéticas y autor de 6 libros, entre ellos El universo autoconsciente y creatividad cuántica. Para continuar con nuestra reflexión, hoy tomaremos unos pasajes de una entrevista que le hicieron, la cual fue grabada en video. Este puede encontrarse en YouTube con el título La física cuántica y la conciencia. A continuación leeremos algunos tramos de la conversación entre Goswami y la periodista e iremos reflexionando sobre los mismos como ya es nuestra costumbre. Bueno, dice Goswami, la importancia de la física cuántica estriba en que nos brinda una nueva visión del mundo, que muestra de una manera clara cómo la conciencia puede ser y es fundamento de nuestro ser. En otras palabras, la física cuántica nos permite ver directamente que el mundo puede tener sentido solo si establecemos su base en la conciencia. El mundo está hecho de conciencia. El mundo es conciencia. La conciencia es el fundamento del ser. La física cuántica lo ha dejado tan claro como la luz del día. Bueno, Menos mal. ¿hay algún pequeño comentario acerca de esta pavada que Dios querido? Menos mal que está claro como la luz del día. La conciencia es el fundamento del ser, la física cuántica lo ha dejado tan claro como la luz del día. Bueno, vamos a seguir avanzando a ver qué dice acerca de la física cuántica. Lo que digamos cualquiera de nosotros, la periodista le pregunta ¿cómo está tan segura la física cuántica? Entonces Goswami dice, porque ha mostrado muy claramente que la ciencia, la matemática cuántica,
que es, creo yo, la descripción matemática de la naturaleza más fundamental y más exacta que hemos descubierto. Determina que el movimiento de los objetos solo puede ser descrito en términos de posibilidades y no en el movimiento en sí que tiene lugar en nuestra experiencia. La física cuántica solo calcula posibilidades, pero si aceptamos esto, surge inmediatamente la siguiente pregunta. ¿Quién o qué elige de entre todas estas posibilidades cuál manifestar como hecho real en la experiencia? De inmediato vemos que la conciencia debe estar involucrada. El observador no puede ser ignorado. El observador es parte de la descripción del mundo, pero el observador no está considerado en la física cuántica. Únicamente podemos describir los objetos, no al sujeto. Entonces pensamos que el sujeto debe ser una pieza más fundamental que el objeto. La conciencia sería algo más fundamental. Es decir, que la conciencia debe ser la base del ser del cual forman parte los objetos, mas no su totalidad. Estos objetos se pueden describir como ondas de posibilidades, y la física cuántica ha logrado hacer descripciones muy exactas. Y también ofrece probabilidades como base para hacer cálculos cuando hay muchos objetos y muchos eventos. Pero cuando hablamos de objetos y eventos individuales, entonces, esta elección tan intrigante la hacemos conscientemente, y de entre los posibles eventos se manifiesta en la experiencia el evento real. Así, por primera vez, la ciencia se topa con el libre albedrío. La conciencia es libre porque no existe una descripción matemática del sujeto. En nuestra ciencia solo los objetos se pueden describir de esta manera, y solo considerando que se trata de posibilidades. La cuestión más importante sigue siendo ¿quién elige? Y entonces nos damos cuenta de que quien elige es libre, que tiene libertad de elección, y de esa libertad proviene nuestra experiencia real. Esas son las experiencias discontinuas de las que hablaba, aunque estamos condicionados y reina una aparente continuidad, y eso es lo que nos desorienta, lo que nos confunde. ¡Qué bombita! ¡Qué bomba, eh! Esto es una bomba atómica. Bueno, pero vamos a hacer algún pequeño comentario de todo esto. Sí, esto. Dice que, como resaltado, que podemos describir los objetos, pero no al sujeto. O sea que la matemática cuántica puede, con fórmulas, describir todo el mundo de material, todo el movimiento, qué sucede desde el punto de vista de la realidad material, pero dice que no puede describir al sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Ahí estamos. El sujeto somos nosotros mismos en nuestra profundidad, el observador, quien está mirando la realidad que sucede alrededor nuestro. Ese sujeto no cabe en ninguna fórmula matemática para los tipos. Saben que existe, pero nada más que eso. Entonces lo relacionan con la conciencia y refieren a la conciencia como aquello indiferenciado de la realidad material. Para lo cual dicen que la conciencia es lo que abarca todo. Todo es conciencia. Eso es muy curioso, ¿no? Todo es conciencia. Una silla es conciencia, una mesa es conciencia, yo soy conciencia. Y el observador, que soy yo mismo acá adentro, también soy conciencia. Algo extraño. Sí. Pero tiene una explicación más adelante, creo, en la lectura, si después seguimos. Sí, pero también habla del libre albedrío. La libre elección. La libre elección, como si vos, porque Sergio... Hay una trampa ahí. Sergio Manuel Pop dice, bueno, eso lo hablaremos en otro momento, la diferencia entre libre albedrío y libre elección. Pero claro, si hay alguien que elige, si yo internamente, para elegir, necesito tener libertad. ¿Y sí? Si no tengo libertad, no puedo elegir. Y aparte porque dice que los objetos existen como posibilidades, se pueden describir como posibilidades, ¿no? Que cuando uno hace la elección se torna real. Pero para la física cuántica son posibilidades. Bueno, vamos a seguir leyendo, que así nos vamos a topar con esto que está diciendo Mariano. Bueno, la periodista dice, el condicionamiento nos conduce. Goswami
dice, el condicionamiento hace surgir una aparente continuidad en nuestra experiencia. La periodista dice, entonces, ¿cómo se traduce el observador y la conciencia? La forma en que la física cuántica entiende el funcionamiento del mundo. ¿Cómo se relaciona eso conmigo? Y Goswami le responde, esa es en esencia la cuestión. ¿Qué tiene que ver conmigo este observador, al que H. Stapp se refirió como colapso de la onda de posibilidad en un evento real? ¿Cómo llega hasta mí? Ahora, ese mí, como ya dije, resulta en buena parte del condicionamiento, así que idealmente en cada experiencia tenemos un montón de reacciones posibles. Lo que sucede es que debido a nuestra memoria, el cálculo cuántico, o sea, toda observación puede verse como un cálculo cuántico, produce un recuerdo en el cerebro, y estos recuerdos mentales se activan cada vez que volvemos a experimentar algo. Los estímulos repetidos siempre harán brotar no solo la impresión original, sino también estas impresiones repetidas en la memoria. A este funcionamiento de la memoria, a veces lo planteo de esta manera. Siempre percibimos algo una vez que se ha reflejado en el espejo de nuestra memoria. Y es este reflejarse en la memoria la que nos da el sentimiento de mismidad, de ser yo mismo, es decir, un muestrario de hábitos, un conjunto de recuerdos, un repertorio del pasado. Y es ahí donde entra el yo. Todo lo que para mí representa mi identidad proviene de estos reflejos en el espejo de la memoria, y entonces no vemos la discontinuidad cuántica, y como no la vemos, por eso dudamos y decimos, bueno, pero ese no soy yo, porque la cuántica hace referencia a saltos cuánticos, discontinuos, posibilidades y probabilidades, libre albedrío. Pero descubrimos que en nuestro ser cotidiano todas estas cosas son muy escurridizas. La ilusión desaparecerá solo cuando estemos preparados para trabajar un poco. Tenemos que trabajar para regresar al principio, a esta libertad, a esta conciencia como la depositaria de esa libertad de elección. si recorremos este camino de vuelta, entonces la cuestión sobre cómo se relaciona conmigo se irá esclareciendo cada vez más. Bueno, acá hay un espacio para la reflexión. ¿Y qué reflexionamos acerca de todo este lío? Que cada vez nos metemos en un laberinto más profundo. Sí, pero me parece que está hablando de dos estados estados distintos, ¿no? Está hablando de algo que va a contar después, me parece. No lo sé. Pero yo lo relaciono también con lo que hablamos en programas anteriores acerca de la identificación. La identificación también condiciona la percepción. Y cuando él habla de trabajar, está hablando y desde donde uno puede elegir es de un estado que está más allá de la identificación, a partir del observador y lo que hablamos en programas anteriores sobre el recuerdo de sí, un estado que no es el de estar identificado. Bueno, pero estamos poniendo palabras como identificado y el oyente se preguntará, ¿de qué está hablando este tipo? Pero ya hemos dicho programas antes. ¿Vamos a empezar de nuevo? No vamos a empezar de nuevo, no empecemos de nuevo. Pero volvamos a explicar un poquitito qué quiere decir identificado. Yo creo que, claro, es un tejido, porque de esto se trata, señores. Sí. Creo que, retomando entonces lo que dice Mariano, creo que este hombre, mirando un poco así en panorama lo que nos viene diciendo, él está diciendo, nosotros, el ser humano en esencia, la conciencia, tiene una libertad de elección, un libre albedrío, puede elegir. Es como que decidimos, construimos, o volvemos sobre esta idea que veníamos diciendo en muchos programas, nosotros construimos nuestra realidad porque elegimos, parecería ser que tenemos la facultad de elegir lo que se manifiesta. Bueno. Pero a la vez hay un condicionamiento que te impide esa frescura y no hay que ver qué consiste ese condicionamiento. Pero también venimos hablando, ¿no?, de esto de que está condicionada la forma de percepción porque te quieren mantener un nivel nos quieren mantener un nivel de frecuencia para el cual podamos servirles a estas entidades de las que hablamos también en los programas anteriores. Pero a mí me gustaría
que ser más concreto, discúlpenme, más concreto. Sí. Dice discontinuidad cuántica. Discontinuidad cuántica. Es decir, nosotros en nuestro ser tenemos una forma de ver la realidad a partir de la continuidad. Es decir, en la tarde, la mañana, la noche, qué sé yo. Pongo un churrasco, ya se cocinó, lo saco. Hay una continuidad de sucesos que tienen que ver con mi vida permanentemente. Desde las fórmulas matemáticas cuánticas, esto no es cierto. Posible. Entonces, ellos dicen que desde las fórmulas matemáticas, la realidad es discontinua. No es continua como nosotros creemos, es discontinua. Y la matemática es algo muy concreto, o sea, no es discutible aparentemente. Entonces, ¿de qué está hablando? Está diciendo que en el ejemplo, por ejemplo, de la cancha de básquet y las pelotas, en la película ¿Y tú qué sabes? Dice que hay una pelota de básquet en una cancha. Y la realidad, según las fórmulas matemáticas, es que la cancha esa tiene un millón de pelotas de básquet. O sea, tiene todas las posibilidades en un segundo. Todas las posibilidades donde puede estar esa pelota en un segundo. Pero resulta que hay un momento en que yo me doy vuelta y miro la cancha. Y elijo. En ese instante, la pelota queda parada en un solo lugar. Es decir, el observador ha determinado dónde va a estar esa pelota. ¿No? Pensemos en esto. Las matemáticas dicen que hay una discontinuidad de la realidad. Es decir, volvemos al tema del presente, del eterno presente, ¿no? La realidad es un presente eterno, raro de entender. No hay, el pasado sigue siendo presente y el futuro todo es presente. ¿No? Ahora resulta que nosotros lo experimentamos como pasado, presente y futuro. Esa es nuestra distorsión de la realidad, digamos. Esto es como un chorro de agua, ¿viste? Cuando lo vas pasando en cámara lenta, vos decís que el chorro de agua es continuo, es una única pieza. Vos ves si lo vas poniendo en cámara lenta, ves que está unido, son todas gotas separadas, que en realidad van cayendo. No cae un chorro, vos abrís la canilla, no cae un chorro continuo. Son todas gotas separadas. Bueno, pero quería que veamos un poquito esto de la discontinuidad cuántica y el significado de cómo nosotros vemos la realidad. Entonces él, a partir de los físicos como Goswami, que son los más encumbrados del planeta, el tipo que nosotros no tenemos ni idea de qué tiene dentro de la cabeza, dicen que la realidad es singular, digamos, ¿no? Es decir, es todo una. Esa es como que volvemos al tema aquel famoso de que todos somos uno, ¿no? Y que nosotros a partir del ego vemos la realidad diferenciada. Pero ellos, a través de los numeritos que hacen, dicen, no es así. Entonces el tipo ahora va a seguir explicando, no sé si tiene el tema de Samadhi y esto lo pusimos. Sí, bueno, vamos a seguir leyendo o vamos a una musiquita o algo. Vamos a una musiquita, Carlito. Vamos a música. Estás escuchando El Despertar del León. Nosotros al 42 24 89 60. But the love that lives with
92.9, la nave de los sueños. Ahí estamos al aire. Muy otra bien. vez. Bueno, seguimos entonces. Sí. Se preguntan, ¿por qué todos nos sentimos separados? La periodista le pregunta a Goswami, entonces, ¿realmente tienes que hacer una distinción entre filosofía, conocimiento, concepto y experiencia? Contesta Goswami, filosofía, conocimiento y concepto son todos secundarios a esta experiencia de sabiduría. En esta sabiduría no existe el estado de separación. La separación se contrae. En este momento, junta las palmas frente al pecho, hasta reconocer que el observador es lo observado, mientras que la división surge de la identificación con una parte del espectro sujeto a objeto, es decir, mi cerebro. Entonces, cuando reconocemos directamente, por experiencia directa, que somos capaces de tender un puente entre esa separación, en ese momento sé que ese estado de separación no existe en realidad. Yo soy uno, pero para poder experimentar me he convertido en dos, o muchos. Pero este estado de separación es solo ilusorio, pues yo sigo siendo uno. Porque este sentido de separación es solo una imposición sobre mi unicidad, tal como cuando pintamos rayas en una pizarra, y la pizarra sigue siendo una, sin importar cuántas rayas dibuje. Así, la conciencia sigue siendo una siempre. En tanto que muchas experiencias manifiestas están creándose en una conciencia. Y estas son, entonces, las que producen nuestro estado de separación y nuestra confusión. Bueno, esto que lo comentamos, o seguimos. Y a ver, lo que viene no es mucho. Bueno, seguimos. Podemos terminar Avancemos. porque sigue metiéndose con la idea y después vamos a la reflexión completa. Vamos. ¿Quién sigue ahora? La periodista pregunta, ¿qué papel juega la conciencia social en todo esto? Si soy capaz de crear mi propia realidad y entonces te estoy creando a ti, ¿me estás creando tú a mí? O al final, ¿cómo es que nos creamos uno al otro? Contesta Goswami, ese es el gran punto. Y la conciencia social es fundamental, porque en el sitio desde donde el yo creo, tú y yo nos volvemos uno, de modo que puedo ver tus intereses y tú puedes ver los míos sin ninguna dificultad, porque los egoísmos individuales simplemente desaparecen. Son solo una ilusión. No existen en ese nivel, pero en realidad, cuando analizamos esto, resulta que es un poco más sutil. ¿Por qué? Porque sigue siendo este yo con el que se identifican los yoes. Esta individualidad que los yoes identifican, este yo, debe preparar el terreno para el salto hacia ese estado no ordinario que en ocasiones es llamado el ser cuántico. Así que este ego es importante para esto. En esencia, el ego debe prepararse y entonces cuando ocurra el salto al ser cuántico y tengamos un interior maravilloso, el ego debe manifestarlo. El ego participa tanto en la etapa de manifestación como en la etapa de preparación. Y por esa razón es una danza entre ambos, el ego y el ser cuántico. No podemos desechar por completo la individualidad, ¿sabes? En esto se equivocaron a veces las tradiciones espirituales. Ellos piensan que Dios es todo, ya que sabes, su palabra para ser cuántico es Dios. Dios lo es todo, lo individual no significa nada. Entonces desprecian el movimiento individual. Pero se trata tanto del movimiento del individuo como del movimiento del todo. No puede ser de otra manera. Bueno, ahí terminó el video. No, el video no termina ahí, esto es un recortecito nomás. No, ahí termina. ¿Termina? Sí, en ese punto ahí. Esta es la última palabra que dice en el video. Ah, sí. Bueno, interesante. Volvemos al tema de la singularidad, es decir, de la pérdida de la individualidad frente a la realidad suprema que significa la propia realidad, no el estado nuestro en el cual vivimos diariamente. Que acá lo menciona como ego, ¿no? Claro. Lo menciona como ego, pero dice que el ego no es una única posibilidad que sea como estamos acostumbrados a conocerlo, sino que puede expandirse y entender
que cada vez somos más cosas. Ahí es donde podemos ir comprendiendo, pasar de la palabra al hecho de que nuestra conciencia verdaderamente incluye más cosas que las que nosotros creemos. O sea, Alberto no es que está hablando solamente con todo lo que siente y con lo que piensa. Bueno. Quizá él habla de un crecimiento, él habla de un crecimiento posible, que yo creo que está hablando claramente, en otras palabras, de esto que nosotros tantas veces dijimos, desarrollar nuestro potencial humano. Claro. Ese potencial humano guardado, escondido, es otra manera de decir lo que venimos repitiendo de muchas formas diferentes a lo largo de muchos programas. Ese potencial humano guardado está esperando a que lo empecemos a desarrollar y que crezcamos interiormente. Acá habla incluso claramente de un crecimiento interior, que dice cuando nuestro interior sea maravilloso. Dice, habla de este salto del ego, que dice que el ego tiene dos etapas: la etapa de preparación, y después hay una etapa donde puede disfrutar de ese crecimiento del ser. Claro. Si bien son cosas complejas de explicar, por lo menos uno en primera instancia puede entender que también un científico nos está diciendo que hay un potencial humano dormido esperando a ser despertado. Claro. Y claramente también está diciendo acá, creo, que el desarrollo de ese potencial tiene que ver con nuestra expansión de conciencia, con darnos cuenta, descubrir que nuestra conciencia abarca, como decíamos al principio, a la silla, al cielo, a las plantas, al aire, a otro ser humano mismo, porque acá viene hablando de esa, dice que es ilusoria la separación entre el oyente que nos está escuchando y nosotros. Claro. Somos todos parte de un mismo ser. Cosa que venimos diciendo, hablando de la mónada famosa, programa. Ola disuelta en el mar. Ola de mar disuelta en el mar, que era aquello que decía Jogarán en el año 50, que después lo viene a descubrir un científico bárbaro modernamente, en estos últimos años. Lo dice esta gente. Digamos que lo valioso de esta lectura de hoy es que la persona que lo dice no es un chiflado que tira tiro al aire, es un científico cuántico, que habla de una manera, de una parte de la física que es inalcanzable para la mayoría de nosotros, ¿no? Porque la realidad cuántica es sutil y qué sé yo, no sé, habría que estudiarla mucho, aunque hemos leído y todo y sabemos de qué se trata y demás, y sabemos los efectos que tienen, o sea, las leyes que aparecen distintas a las leyes que nosotros conocemos de gravedad, fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, atracción de masa, qué sé yo, todo distinto allí en el fondo del átomo. Y aparecen cosas tan extrañas como la bilocación de partículas y bueno, es un universo totalmente distinto y no es un universo que esté lejos de nosotros, sino que es la arena fundamental de todo lo que llamamos existencia, ¿no? Y esas leyes manejadas por este hombre tienen gran similitud con conceptos que tienen que ver con místicos hindúes y con místicos de todas las religiones, ¿no? Porque mismo habla de Samadhi, sí, Sartori y Espíritu Santo también. No, pero dice algo del Espíritu. Dice algo del Espíritu Santo. No me acuerdo qué, algo que sí, experiencia, no sé qué, del Espíritu Santo. Sí. ¿No? O sea, son religiones distintas que en algún punto alcanzan esta misma idea de la unicidad humana final con el cómo y con el resto de los humanos. Fíjate, viste qué interesante cómo critica un poco a las religiones cuando dice que muchas erran justamente en este tema, cuando dicen Dios es todo y menosprecian la individualidad humana. Y este hombre la rescata. Yo creo que él le falta entrar un poco más profundamente en esa religiosidad. Claro. Me parece a mí. Claro, podríamos discutirlo. Quizá peca por meterse en un terreno que no domina mucho. Exactamente. Exactamente. Pero le doy un crédito en el sentido de muchas corrientes que las hay así. Sí. De decir Dios es todo. Como Dios es todo,
Dios es todo, yo soy Dios. Claro. Ahí está. Ahí Ese está. es el tema. Eso- Ola de mar, disuelta en el mar, volvemos a lo mismo. Claro, pero hay eso mal entendido puede llevar a una exacerbación del ego. En Sí, el está sentido del ego, de las cosas que no ayudan del ego a que ese potencial humano crezca, Claro. sino que lo mantienen dormido. Está bien. Podemos autoengañarnos. Creo que la crítica de él podría ser entendida un poco de ese lado. Claro. Pero es cierto, coincido con vos en que puede tener una ignorancia de un tema que está hablando de que no domina mucho. ¿Y cuál es la parte nuestra que evita que nosotros verdaderamente alcancemos ese conocimiento? Bueno, Bueno, el tema lo podemos encontrar en cómo formamos nuestra mente de los sentidos, digamos. O sea, desde que nacemos, que nos relacionamos con un mundo y vamos formando dentro nuestro una idea del mundo en que vivimos. Y tomamos parámetros y definimos cosas que tienen que ver con el frío, con el calor, con quién estoy, con que la alegría, que la tristeza. Todo eso lo voy formando dentro mío, a partir del nacimiento. Yo nazco como una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Y yo mismo voy escribiendo, sin saber qué voy a escribir, voy escribiendo de acuerdo a mi experiencia. Voy llevando un libro de bitácora de lo que me va pasando en la vida y de ahí saco mis propias conclusiones. Pero resulta que estas conclusiones son parciales, limitadas, insuficientes para mi Manipuladas. propia realidad, con la realidad con que nací. El potencial extraordinario con el que nací no tiene nada que ver con lo que yo escribí que creo que soy. Ujú. Entonces lo que creo que soy limita a lo que verdaderamente puedo llegar a ser. Entonces este hombre habla de lo que puedo llegar a ser, pero no me dice qué tengo que hacer. No. no Por eso me parece como Diego Bonadeo cuando habla de tenis. Que Diego Bonadeo dice sí, porque tenía que haberle tirado con efecto izquierdo, con la mano para acá, pero resulta que si al Diego Bonadeo lo pongo dentro de una cancha de tenis, no le pega. agarra una. ¿Me explicás? ¿Me explico? Un gran teórico. Un gran teórico, un gran conocedor de la técnica, pero el hecho práctico que nosotros tenemos diario en nuestra vida, qué nos pasa mañana cuando tomo el tren y cuando me encuentro con las caras que me encuentro y con la gente que me encuentro y Cuando con entro todo. a la oficina. ¿Qué tiene que ver eso con esta realización? ¿Y cómo hago para que incorporar todo eso a esa posible realización mía? ¿Me explico esto? Lo importante es saber que existe esa posibilidad. Sí, creo que El significado del samadhi, por ejemplo, ¿no? El estado de conciencia expandida, ese estado de unión que uno puede experimentar desde la profundidad del ser. Eso es entender que eso existe, es una meta para nosotros en algún momento, verdaderamente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí? Ese es el tema, ¿no? Nosotros hablamos del cuarto camino. Y el cuarto camino es una manera de corregir esa bitácora que empezamos a escribir a los 2 años, 3 años, 5 años, y que aparte el problema es que nuestros profesores son malos profesores, lamentablemente, porque nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros No tienen tíos, ni idea de también tienen una bitácora que escribieron ellos cuando tenían 2 o 3 años, torcida. Y te la endosan después. Entonces vos copiás a ver qué dijo y lo copiás y está mal, ¿no? Aunque podemos hoy ver niños, como vemos, como el hijo de Mariano, qué sé yo, que al lado nuestro son aviones a chorro, tienen una libertad, una profundidad y una capacidad de vida extraordinaria, ¿no? Bueno, Sí, de todas quizá formas, ellos estén ayudados a escribir la bitácora más eficaz. Pero nosotros lo que tenemos 67 años, 68 como yo, 40 o 50, que vivimos todo lo que vivimos, necesitamos también la oportunidad de estar a tiro, digamos, de esta condición superlativa de realidad humana, gozosa y maravillosa. Y la gran llave, como siempre, ¿cuál es? Bueno, la gran llave tiene 2 palabras, camino neutro, la neutralidad de corazón. Es lo único. Bueno, el Sagrado Corazón de Jesús, si vos querés hablar de Sagrado Corazón, querés hablar de tantas cosas que no tienen que ver ni siquiera con la religión, que tienen que ver con la religión y con la física con cuántica. la religiosidad, más que con la religión, porque la religión es como el verdulero de la vuelta de mi casa, ¿no? Eso así creo y lo podríamos discutir. Casi demostrar. Que el verdulero de la vuelta de mi casa tiene un cajón de naranjas media feas, ¿viste?
Entonces si me vende 1 kilo de naranja fea no se las compro. Claro. Pero si me pone una naranja cada 9, me la llevo. Y claro. Entonces yo creo que la religión tiene una naranja media fea cada 9, 8 que Sos te da vuelta. generoso, Bueno, porque no quiero entrar en discusión con respeto profundamente a aquellos que tienen fe en alguna religión y que la profesan, y me parece fantástico. Y es bueno eso es muy bueno porque los ayuda a avanzar, no sé si bien o mal, pero por ahí avanzan más que cualquiera de nosotros, qué sé yo. Pero bueno. ¿No es cierto? Se nos fue la hora. Vamos a cantar, llegó la hora de cantar, señores. Estamos hablando mucho. Ahí tenemos la guitarra. Pasame. Vamos con los cancioneros, señores. Como siempre, es una característica esta improvisación final. Vamos. Pero no importa, es un sello de fábrica. Una certificación de calidad. Prometemos que para el próximo programa vamos a bajar las vueltas un poco. ¡Oh, qué buena canción! Cuando busco donde no hay nada que encontrar, siento que mi alma se apaga. Pero si tu mano dulce me viene a buscar, renace en mí la esperanza. Luz interior, brilla de sol. Luz interior, brilla de sol. Cuando no estoy aquí en mi corazón, mirando al otro a los ojos, bailando la ronda, el amor y comunión, danzo la ronda gatonga. Luz interior, brilla de sol. Luz interior, cuando busco donde no hay nada que encontrar, siento que mi alma se apaga. Pero si tu mano dulce me viene a buscar, renace en mí la esperanza. Luz interior, brilla de sol. Soy cuando no estoy aquí en mi corazón, mirando al otro a los ojos, bailando la ronda, el amor y comunión, danzo la ronda catonga. Luz interior, brilla de sol. Luz interior, cuando busco donde no hay nada que encontrar, siento que mi alma se apaga. Pero si tu mano dulce me viene a buscar, renace en mí la esperanza. Luz interior, brilla de sol. Luz interior, soy cuando no estoy aquí en mi corazón, mirando al otro a los ojos, bailando la ronda en amor y comunión, danzo la ronda catonga. Luz interior, brilla de sol. Luz interior, brilla de sol.
siento que mi alma se apaga. Pero si tu mano dulce me viene a buscar, renace en mí la esperanza. Luz interior, brillo de sol. Luz interior, brillo de sol. ¿Dónde estoy cuando no estoy aquí en mi corazón? Mirando al otro a los ojos, bailando una ronda de amor y comunión, danzo la ronda catonga. Luz interior, brillo de sol. 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 Fantástico. Señores, 20. Ha pasado rápido. Nos queda tanto en el tintero. Pero recordemos que, como dijo Yogananda, sonríe hoy, sonreirá siempre. Vamos a empezar por ahí, que ahí vamos a llegar muy lejos. Nos vemos el miércoles que viene. El miércoles. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta el miércoles. Se repite el programa el viernes. No, De 23 a 24. Es Es necesario. Hoy no lo dijiste. Sí. Muy necesario.